Entonces, como les digo, si ustedes leyeron, pues va a ser mucho más fácil poder hablar del proceso de alteración de matriz ósea, que es el tema que nos conviene el día de hoy. Básicamente, ¿qué deben tener ustedes en cuenta o por qué se producen las alteraciones óseas? Y es porque hay un fallo en la homeostasis. Recuerden que todo nuestro cuerpo funciona a partir de un equilibrio dinámico, en donde cuando hay gasto de algún recurso, imagínense, otro empleado de la fábrica trata de suplir ese recurso mientras el otro se recupera. Entonces, básicamente las alteraciones son esas, un desequilibrio entre el recambio o la reconstrucción y el gasto de hueso, básicamente. Entonces, como ustedes pudieron revisar, tenemos los osteoblastos a partir de una revisión histológica. Ustedes quizá también lo vieron en el primer semestre. Tenemos los osteoblastos, que son unas células cúbicas que se encuentran, forman el hueso. Son unas células secretoras y ellas son capaces de dividirse. En el momento en que ellas se dividen, van formando toda la matriz celular ósea y esta división lleva a que se produzcan, otras células. Básicamente las células que se ya diferenciadas son los osteocitos. ¿Vale? Y una vez ya la célula diferenciada ha terminado completamente su proceso, ella se rodea de matriz ósea y forma finalmente el hueso. Básicamente, pues entonces se encarga de de componer el tejido óseo. Y por otro lado, tenemos también los osteoclastos, que son derivados también de células de la médula ósea, del linaje hematopoyético, son mononucleares y son mononucleares, pero la unión alcanzan a tener cerca de 12 núcleos. Y vamos a encontrarlas de esta manera en las fichas histológicas. Y ellas se encargan de quitar, reabsorber, imagínense, y Profe, remodelar. Dime, una pregunta, ¿está presentando pantalla? ¿no se ve? No, señora. Puede ser. No, Pues profe. llevamos la mitad de la clase. No, mentiras. Vale. Ahora, Ahora sí, profe. ahora sí. Ya, Bueno, profe. listo. Bueno, entonces retomamos. Tenemos los osteoblastos, que vienen también de células madre, y estos osteoblastos son células secretoras. Esas células son capaces de dividirse y ellas se unen entre varios, forman, imagínense, como colonias y forman trabéculas. Al unirse, como les decía, y lograr el máximo grado de diferenciación, se convierten en osteocitos. Los osteocitos entonces son las células que se encuentran rodeadas de matriz ósea, ¿sí? Y que se encargan básicamente de mantener el tejido óseo. Ese es el hueso como tal. Hay otras células que son las encargadas de remover, de remodelar, de hacer la resorción ósea, que son los osteoclastos. Estos también son células derivadas del linaje hematopoyético, ¿sí? Y tienen una amplia tienen hasta polinucleares, alcanzan a formarse hasta a partir de 20 núcleos, como ustedes pueden ver acá. Y entonces aquí hay algo bien interesante, bien importante que ustedes deben tener en cuenta. Por favor, hagan acto de fe que esto está recto. Y hagan acto de fe que esto es una balanza. Necesitamos que haya un equilibrio entre los osteoblastos
y los osteoclastos, ¿vale? En la medida en que nosotros o nuestro cuerpo produzca una adecuada cantidad de osteoblastos, nuestro cuerpo va a tener, o vamos a tener, simplifiquemos, los huesos fuertes, huesos adecuados, ¿sí? Y en la medida en que nosotros tengamos un adecuado proceso de remodelación, esos huesos pues van a seguir manteniéndose de manera adecuada. Imagínense si tuviésemos muchos osteoclastos, ¿sí? O activáramos de manera exagerada los osteoclastos. Bueno, el proceso de remodelación, el proceso de degradación del hueso se va a hacer más rápido que el mismo proceso de creación de hueso. Por eso es que les digo que básicamente esto es un problema de equilibrio. Entonces, bueno, como cosas grandes, ustedes tienen, esto sería un hueso, que sería un hueso largo, en donde tenemos unas partes. Tenemos la epífisis, que es la que se encuentra en contacto con las articulaciones, ¿sí? En esa epífisis encontramos un cartílago. Y tenemos una línea epifisiaria, más o menos esta. Esta línea epifisiaria es cartílago, ¿sí? Más o menos hasta la pubertad. ¿Y por qué más o menos hasta la pubertad? ¿Quién sabe? ¿Será porque hasta ahí dejan de crecer? Exacto, porque hasta ahí es más o menos el proceso de crecimiento. Realmente nosotros dejamos de crecer más o menos hasta los 20 años, ¿vale? Entonces, una vez ocurre todo el proceso de crecimiento, esta línea epifisiaria que era cartílago se solidifica, se mineraliza y se convierte en hueso, ¿vale? Adicional tenemos la metáfisis, que es esta parte que ustedes pueden evidenciar que se encuentra más abajo de la epífisis, ¿sí? Dentro de ella encontramos hueso esponjoso o hueso trabecular, como ustedes pueden verlo acá. Y tenemos otra parte que es la parte larga, a la que nosotros llamamos diáfisis. ¿Listo? Dentro de la diáfisis nosotros tenemos unas cavidades, en donde tenemos la cavidad medular, básicamente es donde se produce la médula ósea. ¿Listo? Y tenemos la médula amarilla, tenemos depósito de grasa, también tenemos depósito de diferentes minerales. Y hablamos del periósteo. ¿Alguien sabe qué es el periósteo? ¿Qué función cumple? Creo que es una membrana que recubre el hueso, es una membrana muy inervada. Es, pues cuando uno recibe esos golpes, por ejemplo, digamos en la tibia, el dolor que uno siente precisamente es por ese periósteo, creo, no me acuerdo, profe. Vale. Sí, es como la protección, profe. Exacto. Profe, ¿sirve para la nutrición y la regeneración? Ajá. ¿Qué más? Listo. Bien. Lo que han dicho está bien. Es una capa. ¿Sí? Está el periósteo y el endósteo. ¿Listo? Ellos participan en el crecimiento, ¿sí? Y en la anchura, en hacer que los huesos logren su anchura adecuada, ¿sí? ¿De qué depende la anchura o que se logre una determinada anchura? ¿Alguien sabe? ¿La anchura del hueso, profe? Sí. Depende, no depende del calcio, Listo, entonces de los minerales, uno de esos es de el los calcio. minerales. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más se imaginan? Listo, no hay lío. El crecimiento, la anchura de los huesos y el estímulo de crecimiento depende de si somos hombres, mujeres, de la cantidad de mineral que está nombrado el calcio, pero también del uso que le damos. De ahí la importancia de la realización de actividad física, ¿vale? Entonces, el hueso cortical, que es esto, lo que sería de la diáfisis hasta acá en esta gráfica, es grueso,
aquí encontramos las células osteógenas, como son el periósteo y el endósteo, y es un tejido altamente mineralizado, ¿sí? Y ayuda, por supuesto, a cumplir, las necesidades mecánicas. Y tenemos la otra parte del hueso, imagínense, que es el hueso trabecular, que ustedes pueden ver. Si ustedes recuerdan las placas de histología que veían, uno se encontraba hueso como así. Era como encontrarse canasticas. ¿Alguien recuerda por qué se ven como canasticas? ¿A qué se debe eso? Bueno, no importa. Pero recuerden, los huesos están formados por colágeno. Colágeno de tipo 1. Ahí. Okay. Los osteoblastos se conectan, entonces imagínense en este mal dibujo que estoy haciendo, algo como esto, y ellos se conectan y forman trabéculas como redes. ¿Sí? La estructuración de esto permite darle resistencia al hueso. Ahora, dentro del hueso trabecular, que sería este que ustedes ven aquí como mallitas, esta parte, encontramos gran cantidad de médula ósea, por supuesto vasos sanguíneos y pues la red de células madre. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Sí, profe. señora. Sí, señora. Bueno, entonces imagínense que este es el hueso, los huesos de ustedes, pues. El hueso se encuentra en estado de reposo. ¿Okay? Por alguna razón, los osteocitos, acuérdense que los osteocitos son las células ya diferenciadas que hacen parte de la matriz ósea. Ellos captan alguna señal. ¿Okay? Esta señal, ay caramba, a partir de la esclerostina, ¿sí? ¿Qué hace? Dice, venga, necesitamos empezar a hacer la remodelación del hueso. ¿Sí? Pero para hacer la remodelación del hueso necesitamos quitar el hueso anterior. ¿Vale? Entonces la esclerostina activa los osteoclastos. ¿Vale? ¿Y qué hacen los osteoclastos? Bueno, los osteoclastos empiezan a degradar la matriz ósea. Como ustedes pueden ver acá, entonces empieza a hacer degradación de esa matriz. ¿Listo? Cuando hay degradación de esa matriz, entonces queda el espacio, ¿vale? Ese espacio, por supuesto, aquí hay liberación de otro tipo de sustancias, ya las vamos a ver. La liberación de esas sustancias y el espacio que queda aquí hace que se active los osteoblastos. Y entonces estos osteoblastos empiezan a moverse, a dividirse y a migrar. ¿Listo? En la medida en que ellos van migrando, se va recuperando el espacio que acabaron de dejar los osteoclastos al hacer la degradación ósea. ¿Listo? Una vez hay una migración, esta migración cubre la primera parte y como ustedes pueden ver, empieza a haber la diferenciación de los osteoblastos. Vamos a poner aquí diferenciación. Cuando tenemos el proceso de diferenciación arreglado, completado, entonces ocurre el proceso de mineralización. El proceso de mineralización es cuando tenemos ya formada completamente la matriz ósea, en donde tenemos calcio, fósforo, los osteocitos ya diferenciados, y entonces otra vez el hueso entra en un estado de reposo. ¿Sí? Antes de que se me olvide, los osteoclastos realizan el proceso de resorción de la siguiente
manera. En primera instancia, ellos desmineralizan el hueso. ¿Y a partir de quién hacen esa desmineralización? A partir del uso de ácido clorhídrico. Una vez se desmineraliza, quita todos esos minerales que habían ahí, entonces se empiezan a quitar los osteocitos que no sirven y la gran cantidad de matriz ósea. Entonces se retira la matriz ósea. ¿Vale? Ahora, este proceso ocurre por acción de diferentes bombas. El hecho de hacer uso de ácido clorhídrico implica que haya un gasto de energía, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señora, profe. Ok, entonces vamos a entrar en materia de la fisiopatología. El rank, ¿sí? Recuerden que todo nuestro cuerpo funciona a partir de proteínas. Los receptores son proteínas. ¿Sí? Los canales que hacen esos receptores son proteínas. Nosotros movemos proteínas, las bombas son proteínas. ¿Ok? Entonces, el rank es un receptor de los osteoclastos, ¿vale? Listo. Mientras que el OPG es de los osteoblastos. Si yo estimulo el rank, si yo estimulo el receptor de cualquier célula, pues yo activo esa célula. ¿Listo? Entonces, si yo estimulo el rank, voy a tener una activación de los osteoclastos. Si yo estimulo el OPG, yo voy a tener una activación de los osteoblastos. Pero adicional a esto, voy a tener una inactivación de los osteoclastos. El rank L también, junto con el rank, forman un complejo proteico. Imagínense ligando receptor. ¿Ok? Entonces miren lo siguiente. Se cree que a partir de los estrógenos pueden activar el aumento de los estrógenos mantiene inhibido la función osteoclástica. ¿Listo? Por lo tanto, en aquellas situaciones en las que hay una disminución de los estrógenos, por ejemplo, la menopausia, los estrógenos, la actividad osteoclástica aumenta. ¿Listo? Esa actividad osteoclástica aumenta y entonces tenemos que el rank se une al rank L. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? Profe, sí. Listo. ¿Qué pasa cuando aumentan los estrógenos, profe? Listo. Si tenemos estrógenos buenos, el proceso de osteoclastogénesis, es decir, la función de los osteoclastos, está inhibida. Pero si los estrógenos disminuyen mucho, ¿y esto es por qué pueden disminuir? Pues porque hay menopausia probablemente. ¿Listo? Entonces, si hay menopausia, imagínense, mujer mayor de 55 años, proceso de menopausia, los estrógenos disminuyen. Al disminuir los estrógenos, la función de los osteoclastos aumenta.
¿Bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Ahora, imagínense, al prenderse los osteoclastos, ellos se prenden porque tenemos aquí el receptor, que es el RANK, es estimulado. ¿Listo? ¿Pero por quién es estimulado? Venga, por este complejo proteico, RANK-L. ¿Vale? Cuando el RANK-L se pega al receptor, también el factor estimulante de colonias, junto con, déjenme pensar qué es esto. Factor estimulador de colonias de macrófagos. ¿Qué hacen? Promueven la producción de más células, más osteoclastos, y adicional promueven la actividad de ellos. Si nosotros tenemos una actividad de osteoclastos aumentada, miren finalmente lo que nosotros vamos a tener. Venga, vamos a tener la activación de un pues vamos a llegar a la producción de un osteoclasto maduro. Si nosotros tenemos no uno, sino miles de osteoclastos maduros, ¿qué va a pasar? ¿Qué proceso vamos a aumentar? La resorción ósea, ¿no? La resorción. Exacto. Entonces, pilas, primer factor del que podríamos estar hablando, que predisponente a que hayan alteraciones de la matriz ósea, menopausia. Ahora, si nosotros tenemos lo mismo, un preosteoblasto, y a ese preosteoblasto jugamos con él a partir del OPG, ¿sí? Ese se llama osteoprotegema, nombres rarísimos, pero básicamente es, ¿ella a quién está inhibiendo? Bueno, está inhibiendo la formación de osteoclastos. ¿Listo? Aquí tenemos, estimulamos el OPG. Ahora, ¿qué pasa? Al RANK también se le puede pegar OPG. Entonces, si nosotros, en vez de pegar RANK-L, pegamos OPG, y adicional vamos a tener la acción de la factor de necrosis tumoral, de las citocinas, de prostaglandina 2, de interleuquina 1, 11, de vitamina D, y junto con el factor de crecimiento factor de crecimiento celular, nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces la producción de osteoblastos. Al tener la producción de osteoblastos, ¿qué va a pasar? La producción de osteoclastos va a caer. ¿Vale? ¿Me siguen? ¿O volvemos a repetir todo? Profe, ¿puedo volver a repetir esa última partecita? Listo. Cuando se arranca Sí, profe, lo puede repetir. Listo. Hagámoslo. Entonces, disminución de estrógenos. La disminución de estrógenos hace que el cuerpo sense y se venga. Al RANK, pegamos al RANK, ¿sí? El receptor, se pega al RANK-L. ¿Y esto qué induce? Bueno, que junto con con el factor estimulante de colonias de macrófagos, ¿sí? Nos lleve
de manera rápida y excesiva a una diferenciación osteoclástica. Y tenemos osteoclastos maduros. ¿Listo? Ahora, tenemos un preosteoblasto, una célula que va a empezar a diferenciarse. ¿Vale? Si nosotros a esa célula le pegamos un OPG, ¿sí? Que es osteoprotegenoma, ¿sí? Si se lo pegamos, nosotros vamos a inhibir ¿qué acción? Vamos a inhibir la acción de que se pega el rank KL, el rank L en el rank, ¿sí? Y por lo tanto la diferenciación de osteoclastos o la producción de osteoclastos no se va a dar. En cambio, vamos a tener la producción y la diferenciación de osteoblastos. ¿Más claro todavía? Profe, Dime. Sí, qué profe. pena, es que no entendí cuándo el osteoclasto es maduro. Me perdí en esa parte. Vale, Yes. vale, tranquila. En el momento en que nosotros, bueno, recuerden, en el momento en que hay un estímulo, ese estímulo, ¿cuál es? La producción de OPG, o el OPG se pega al receptor, ¿vale? Al pegarse el OPG al receptor, ¿qué hacemos? Frenamos la diferenciación osteoclástica y aumentamos la diferenciación osteoblástica. ¿Te queda más claro? Sí, profe, Profe, o sea gracias. que este proceso es solamente osteoclasto, o sea, para que los clastos sean maduros. Con el Exacto. OPG lo que va a hacer es que va a inhibir este proceso y lo que va a empezar a actuar es el osteoblasto. Yep. Bueno, ahora, hay algo bien importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Estas sustancias, interleuquina 1, 11, prostaglandinas, incluso el factor de necrosis tumoral alfa, el factor kappa beta, son factores inflamatorios, ¿sí? O cuando los encontramos, ustedes ya deben saber que estamos frente a un proceso de tipo inflamatorio, ¿cierto? La acción de glucocorticoides, que aquí viene otro factor de riesgo, ya habíamos hablado de los estrógenos, los glucocorticoides aumentan la diferenciación osteoclástica, es decir, aumentan la actividad osteoclastogénica, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos pacientes que se encuentren en terapias, según las guías, de más de 3 meses, con terapia de reemplazo de glucocorticoides, son personas que tienen gran riesgo de presentar desequilibrio en esto. Es decir, que tienen mayor probabilidad de tener más osteoclastos maduros. ¿Y eso qué significa? Que vaya a haber una reabsorción, o sea, profe. Exacto. Es que el proceso de degradación, de resorción ósea va a ser mayor. Aquellas personas que tienen déficit de vitamina D, ¿por qué la vitamina D? ¿Alguien sabe? Porque ella ayuda a que haya mayor reabsorción del calcio. Listo. ¿La vitamina D dónde ayuda a la reabsorción de calcio? Profe, no es a nivel del intestino. No sé Sí. si estoy bien. Sí, Ah, ok. está bien. Listo. A nivel del intestino. A nivel intestinal, entonces, la vitamina D ayuda a que ocurra la absorción de calcio. El calcio, por supuesto, hace parte de la matriz
ósea, pero adicional el calcio interviene en otro tipo de procesos fisiológicos como es el proceso de potencial de acción a nivel de célula muscular y célula cardíaca, como es el proceso a nivel de comunicación neuronal, el proceso también de coagulación, ¿sí? Entonces es importante que siempre un paciente que tenga terapia con glucocorticoides, nosotros le hagamos, pues el médico y todo el equipo de salud le haga reemplazo de vitamina D o le haga un aporte de vitamina D más calcio, ¿vale? Entonces, factores de riesgo, vamos a seguirlos identificando. Mujeres mayores de 50 años, ¿listo? Personas que se encuentren en procesos de inflamación crónica, ¿sí? Personas que tengan terapia con reemplazo de corticoides, ¿sí? Y personas que tengan disminución, o deficiencia de vitamina D. ¿Nos queda claro esto? ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a ver una visión general y parte de la clínica. ¿Y a qué nos referimos cuando hay alteraciones de la matriz ósea? ¿A qué enfermedades nos estamos refiriendo? Osteoporosis, por ejemplo. Exacto. Osteoporosis. ¿Listo? Antiguamente se tenía en mente que la osteoporosis era un proceso en el que había una disminución de la producción de hueso, de células capaces de producir hueso. ¿Okay? Pero con el tiempo se han dado cuenta que no es solo un proceso de cantidad, sino un proceso de calidad. Es decir, una producción acelerada de células, por ejemplo, de osteoblastos, podría, que no se encuentren maduros, podrían llevarnos entonces a un proceso de osteoporosis. Entonces, vamos a revisar. Tenemos de manera inicial la genética. Entonces, las personas que tienen antecedentes familiares de osteoporosis tienen 3 veces más riesgo de presentar osteoporosis. Ahora, las hormonas sexuales también juegan un patrón importante. Hablábamos de cuáles. De los Estrógeno. De los estrógenos. Muy bien. Vale. Adicional, hay algo que también las guías dicen, recomiendan que se tenga en cuenta, y es el pico de masa ósea. El pico de masa ósea no es lo mismo en mujeres que en hombres. ¿El pico de qué, profe? El pico de masa, vale, tranquila, pico de masa ósea. ¿Sí? Entonces imagínense que, por supuesto, entre más a la derecha vamos a tener mayor edad. ¿Sí? En la medida en que nosotros vamos envejeciendo, pues la producción de hueso va a ser menor. Entonces, imagínense que el rojo son mujeres u hombres, como ustedes quieran. Sí, esto no es exacto, pero lo que quiero llegar con esto es
que en la medida en que avanzamos en edad, la densidad, la masa ósea va a disminuir. Por supuesto, llegamos a un momento en que la masa ósea es la adecuada. Esa concentración de masa ósea depende de hombres y mujeres, ¿vale? Ahora, otra de las cosas que interviene en el proceso de la clínica de la osteoporosis es la dieta. Okay. Y aquí hay varias cosas importantes. Si se tiene una dieta con un alto contenido de calcio, rica en calcio, ¿de dónde encontramos el calcio? En algunos alimentos, ¿Cómo cuáles? Los derivados de la leche, por ejemplo. leche, lácteos, Leche, derivados de la leche, algunas verduras sí. y parte de proteína animal, ¿cierto? Entonces, si por un lado nosotros tenemos un adecuado aporte, 1, de calcio, 2, de vitamina D, entonces, podríamos decir que vamos cumpliendo con el objetivo. Pero ojo, esa dieta es balanceada, es decir, ¿cómo está el índice de masa corporal? Recuerden que el índice de masa corporal es kilogramos sobre talla al cuadrado. ¿Sí? La talla es en metros. Ahora, recuerden que este es un gran indicador de cómo nos encontramos nosotros en torno a las proporciones, de acuerdo a la superficie corporal. Entonces no es lo mismo una persona que pese 60 kilos, es decir, no es la misma carga de peso que valga la redundancia, cargar los huesos, ¿sí? De una persona de 60 kilos que mide 1,60, 160 centímetros, a una persona de 1,60 que pese 90 kilos. ¿Cierto? La fuerza, ¿sí? La energía mecánica que tiene que soportar el esqueleto, los huesos, para poder cargar 90 kilos, ¿sí? En esta misma estatura va a ser mayor. Entonces es importante para nosotros que tengamos en cuenta siempre el índice de masa corporal. ¿Vale? Otra de las cosas que es importante que nosotros tengamos en cuenta es el ejercicio. Venga, ¿qué tanto se estimuló? ¿Qué tanto ejercicio se hizo? ¿Sí? Y por ejercicio tenemos, puede ser ejercicio isométrico, es decir, ese ejercicio como de resistencia. ¿Listo? Ese ejercicio que no hace que haya una deformación. Y los otros ejercicios como son los... se me olvidó el nombre. Bueno, en los que definitivamente hay un movimiento, es decir, atletismo, natación. Porque es importante realizar ejercicio. En el momento que se realizan ejercicios, recuerden que los huesos actúan como palancas. ¿Profe? Dime. ¿Qué era isométrico? Son ejercicios en los que tú no tienes que cambiar de forma el músculo. ¿Sí? Entonces imagínate que tú tienes una pelota de estas antiestrés. ¿Sí? Cuando tú haces ejercicios isométricos, ¿sí? Tú con esa pelota la estás apretando y mantienes. ¿Listo? Tú no estás deformando tus músculos. Es decir, tú estás teniendo una contracción, pero no estás ejerciendo ninguna deformación, es decir, no estás haciendo flexión ni extensión.
¿Sí entiendes eso? Sí, profe, gracias. Listo. Ok. Entonces, recuerden que nuestros huesos actúan como palancas. Entonces, imagínense en este mal dibujo que estoy aquí haciendo. ¿Okay? El hacer ejercicio implica que haya movimiento, una deformidad de los músculos, por lo tanto un movimiento de los huesos, un fortalecimiento de las articulaciones, ¿vale? Y eso implica que el proceso de regeneración, de resorción y de regeneración del hueso se mantenga en equilibrio, ¿sí? Si la persona no realiza ejercicio, imaginémonos un niño, si un niño lo mantenemos siempre sentado, ¿sí?, sin hacer ejercicio, pues ¿qué estimulación le vamos a dar? Ninguna, pues el niño queda chiquito, chaparrito, ¿vale? No estamos haciendo un estímulo en el que, venga, es necesario hacer el cambio, el recambio. Listo, eso partiendo de como de las 4 cosas grandes que se dicen para osteoporosis. Ahora, ¿qué otro riesgo hay? Bien, si es mujer o si es hombre. Listo. En si es mujer y si es hombre, entonces hablamos mujer, aquellas mujeres que estén pasando por el proceso de menopausia. Recuerden, disminuyen los estrógenos y el disminuir los estrógenos, ¿a qué nos lleva? A que ocurra un proceso acelerado del remodelado óseo. Vamos a tener mayor actividad osteoclastogénica con menor actividad de los osteoblastos. Ahora, la disminución adicional. Dicen que también, bueno, en los hombres, diferente a las mujeres, hablan de los hombres desarrollan osteoporosis un poco más tarde que las mujeres y también se ve involucrada la testosterona y por supuesto los estrógenos en menor cantidad, por supuesto. Entonces aquí seguimos diciendo, venga, tenemos una disminución de las hormonas sexuales, por supuesto tenemos una disminución de la hormona de crecimiento, si hay una disminución de la vitamina D, que es esta, vamos a tener un aumento de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea hace que la resorción ósea aumente. Por lo tanto, vamos a tener un proceso en el que va a haber una disminución en la cantidad de producción de matriz ósea, no tenemos osteoblastos, y una disminución en la calidad de esos pocos osteoblastos que están madurando. ¿Esto a qué nos lleva? Uno, en que en esta población, entre el 30 y el 40% tengan fracturas. ¿Y dónde ocurren esas fracturas? Especialmente en huesos vértebras, generalmente torácicas y lumbares. Ahora, generalmente, cuando la persona llega a las consultas, ¿sí?, no consulta porque tiene una fractura en la vértebra, en el E2, no, él consulta por el dolor. Pero es muy difícil realmente hacer un diagnóstico de osteoporosis antes de llegar a la fractura. A lo que quiero llegar con esto es que tenemos que prestar atento cuidado a estos factores, ¿sí?, antes de que nuestro paciente llegue a presentar una fractura. Las fracturas pueden ocurrir de manera simple, como agacharse, como torcer el trapero, como alzar una caja, hacer una fuerza mal hecha, ¿sí? Y pues nuestro paciente entonces tiene el riesgo de presentar las fracturas. Pero adicional a esto, miren que con la edad, y lo mismo,
es más común en mujeres que en hombres, el riesgo de caídas aumenta. ¿Y por qué aumenta el riesgo de caídas a medida que pasa la edad? Ah, bueno, porque es que los reflejos disminuyen, ¿cierto? La capacidad de reacción disminuye. ¿Listo? Hay pérdida o alteración vestibular. Recuerden que a nivel vestibular lo que tendremos es el equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos una persona que tiene menopausia, 60 años, el riesgo de caídas es mayor, ¿a dónde vamos a llegar? Probablemente a una fractura. ¿Vale? Ahora, ¿qué implicaciones tiene que haya una fractura? De arranque el dolor, por supuesto, pero también puede llegar a otras alteraciones como lo son las implicaciones de tipo respiratorio, control respiratorio y básicamente ser funcional. Entonces, ¿a dónde se quiere, vuelvo a decirlo, a dónde queremos llegar con todo esto? Venga, estas personas que se encuentran dentro de este cuadro tienen alto grado de riesgo de presentar osteoporosis. La osteoporosis definitivamente disminuye la calidad de vida. ¿Bien hasta aquí, chicos? Sí, por favor. Sí, profe. Vamos bien. Listo. Entonces, miren esto. Tenemos dos tipos de grandes de menopausia. La menopausia tipo 1, que es la posmenopáusica, y la tipo 2, que es senil. Nos referimos un poco más en términos de la edad. La posmenopáusica definitivamente ocurre en la edad o en el rango de edad en el que se espera que ocurra el proceso de menopausia. Por supuesto, es muchísimo mayor en mujeres que en hombres. Hablamos entonces aquí que tenemos una disminución de hormonas sexuales. Generalmente el hueso afectado es el hueso trabecular. ¿Y cuál podría ser el riesgo de que haya afección del hueso trabecular? Que se pierda la masa ósea. ¿Qué tenemos en hueso trabecular principalmente? Se debe a la pérdida de colágeno. Médula ósea. ¿Listo? Tenemos también irrigación, inervación. ¿Sí? No es que en el cortical no tengamos, en el cortical también tenemos, pero es en mayor proporción en el trabecular. La velocidad de la pérdida, es decir, ¿de la pérdida de qué? De la pérdida de masa ósea, es acelerada. ¿Y por quién está acelerada? ¿Se acuerdan el rank L y la disminución de los estrógenos? Entonces, aquí es un proceso básicamente del envejecimiento. Pero aquí en la menopausia y posmenopausia tenemos el factor agregado de las hormonas sexuales. ¿Dónde ocurren en la posmenopáusica? ¿Dónde ocurren principalmente las fracturas? Generalmente en vértebras lumbares, torácicas y lumbares, en la porción distal del antebrazo y en las cuñas vertebrales. La tipo senil está relacionada, ocurre principalmente en cadera y en húmero. Y esta ocurre probablemente, en la mayoría de los casos, después de una caída. Es probable que ustedes hayan escuchado o cuando tuvieron su rotación en geriatría, que el señor se cae, la señora se cae y tiene fractura de cadera. Ahora, ¿qué pasa o cómo se encuentra la función paratiroidea en la osteoporosis posmenopáusica? Se encuentra disminuida.
Por lo tanto, sabemos que definitivamente el proceso de resorción está comandado por una disminución de las hormonas sexuales. Mientras que en la tipo 2, que es la senil, tenemos una función paratiroidea aumentada. ¿Listo? Y como ven ustedes acá, pues la causa es básicamente déficit de estrógenos y en la tipo 2 es el envejecimiento. Ahora, es algo importante que ustedes recuerden esto. Entonces, el calcio hace parte de la matriz ósea. En la medida en que hay un aumento en la resorción ósea, es probable que tengamos un aumento del calcio. Entonces, imagínense lo siguiente. Ustedes tienen, el cuerpo está pasando por un proceso de hipocalcemia, es decir, el calcio sérico está por debajo de 8.6. ¿Qué ocurre? Entonces, las glándulas paratiroides, ¿qué hacen? Para corregir este déficit de calcio, aumentan la secreción de PTH. ¿Listo? Al aumentar esa producción o el nivel plasmático de PTH, ocurren dos cosas. A nivel renal, la reabsorción de calcio en las nefronas, en el asa de Henle y en el túbulo recolector distal, ¿sí?, hace que ocurra un aumento en la reabsorción del calcio. ¿Listo? Ahora, por otro lado, también en el riñón tenemos formación de vitamina D, lo que ayuda a que la vitamina D aumente a nivel plasmático y permita en el intestino la absorción de calcio. Con eso, por vía renal, nosotros estamos normalizando el calcio plasmático. Pero ojo, nosotros no podemos, es decir, hoy quiero escoger la vía renal, mañana quiero escoger la vía ósea, ¿no? Definitivamente, si hay una disminución de calcio plasmático, se van a activar las dos vías. Pero recordemos, si tenemos una PTH aumentada, que es hormona paratiroidea, vamos a tener una actividad de los osteoclastos aumentados, lo que nos va a aumentar, por supuesto, entonces la resorción ósea. Y recuerden que en la resorción lo primero que ocurre, ¿no?, es la desmineralización. ¿Listo? Entonces, sacamos minerales. ¿Minerales como cuál? El calcio. Y eso hace finalmente que haya una normalización del calcio plasmático. ¿Listo? Es muy importante, en la medida en que se pueda, que a partir de la dieta se consuma adecuados niveles de fósforo. Si tenemos adecuados niveles de fósforo, vamos a tener, por supuesto, un adecuado nivel de calcio sérico, lo que va a permitir que el proceso de resorción y de remodelamiento del hueso se lleve a cabo de manera equilibrada. Entonces, básicamente, ¿por qué es importante que ustedes sepan acerca de estas alteraciones? Para poder tratar a un paciente que la tenga, profe. Ajá. Y poder saber por qué pues, eso está cursando el paciente y cómo actuar. Ok. ¿Qué representa para ustedes este tema? Imagínense que la población, de acuerdo a los últimos estudios, a medida que avanza el tiempo, la población envejece y tenemos mayor población adulta mayor que población joven. Profe, pues yo creo que enfermería es muy importante porque representan el cuidado. Nosotros podemos prevenir la por medio del cuidado. A las caídas. Perfecto. Exacto. Entonces de ahí es la importancia. Es importante que cuando usted esté en turno,
usted moleste, en el buen sentido de la palabra, porque su paciente tenga la adecuada manilla o identificación que diga que tiene riesgo de caídas, porque la baranda se encuentre en el lugar puesta, porque hayan los tapetes antideslizantes en el baño, porque su paciente use las sandalias adecuadas para movilizarse, porque el paciente use el timbre y usted no se va a enojar porque otra vez el paciente quiere ir al baño. De ahí es la importancia de este tema, que ustedes entiendan que tenemos un gran consumo, por ejemplo, de medicamentos tipo corticosteroides, que definitivamente afectan y causan un desequilibrio grandísimo a nivel endocrino, ¿sí? Y que se va a ver repercutido, en este caso, en hueso, ¿sí? En un riesgo de osteoporosis. O sea, que el paciente que lleva bastante tiempo hospitalizado, que tiene reemplazo de corticoide, a ese paciente usted le va a poner cuidado, venga, pilas, que no se caiga, porque el riesgo de caídas es grandísimo. Y si se cae, pues el riesgo de fractura es mucho mayor. ¿Listo? Y una fractura, generalmente, si ustedes leyeron las guías y los artículos, cerca del proceso de remodelación alcanza a durar hasta entre 3 y 6 meses. Entonces es una disminución en la capacidad de lograr hacer actividades de la vida diaria por sí sola. Bueno, chicos. ¿Dudas? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, profe Hendrik, ¿por aquí andas? Hola, ¿cómo estás? Hola, chicos. Hola. ¿No hay dudas, preguntas? Yo quiero aportar algo. ¿Puedo aportar algo? Pero por supuesto. A mí me parece que un tema, también se tiene que mirar desde un sentido preventivo, ¿cierto? Así como lo dijo la profe Angie, a medida que está pasando el tiempo va a haber más población mayor y es deber de nosotros los profesionales de salud, en algún momento, como ya sabemos cómo se comporta y cuáles son los factores influyentes o asociados como al establecimiento de este tipo de debilidad a nivel o de lentitud de los procesos o de los procesos del sistema óseo, poder, por ejemplo, a través de suplementos, a través de dieta, del ejercicio, poder promover también un proceso menor. Va a haber desgaste, va a haber alteración, pero menor. Las mujeres obviamente están muy afectadas con este tema por el eje hormonal que tienen. Entonces eso es muy, muy interesante que ustedes puedan aplicar esto hacia la identificación temprana y la prevención de complicaciones asociadas a la osteoporosis, como por ejemplo la fractura, lo que estaban hablando. Entonces, ese era como mi aporte. Listo, gracias, profe. Bueno, Entonces, chicos, si no tienen dudas, fue un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Qué gusto volverlos a encontrar. Nos vemos más adelantito. Ariancito, un abrazo. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Gracias, Angie. Angisita, ¿firmaron lista de asistencia o la firman conmigo? Contigo. Listo, yo la hago firmar al final. Porfa, Saray, ¿me acuerdas? Porfa, para pasar la lista y yo me quedo entonces listo con ellos. Gracias, Listo. profe Angie. Vale, chao, chao. Vale, profe. Chao. Cuídate mucho. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Espérenme. ¿Cómo les ha ido, chicos? Bien, profe. Ok, ¿cómo les fue con la doctora Carolina? Cuéntenme. ¿Sí aprendieron algo? Uy, están muy callados el día de hoy. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor.
Ok, cuénteme cómo les fue con la doctora Carolina. Súper bien, profe. Tuvimos los temas con ella, Ok, las exposiciones y todo estuvo bien. ok, perfecto. Entonces, eh, bueno, yo quiero y pues inicialmente saludarlos y vamos a continuar con el componente ocio, ¿verdad? En este caso, más dedicados a la parte de... Entonces, si ven mi pantalla y si me ven a mí también. Sí, profe, sí, señor. Profe, yo veo esa pantalla, Sí, pero no profe. lo veo. Bueno, me imagino que voy a hacer cualquier cosa. Ahorita prendo cámara para que podamos ver y charlar. Pero ahí ya ven la pantalla todos. Porfa, me confirman, es importante. Ya se ve, profe. Señor, Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, profe, sí se ve. Entonces, ok, perfecto. Entonces, como les dije anteriormente, vamos a revisar lo que es la parte de artritis. Yo les dejé una guía. ¿La leyeron? Les dejé una guía en tema. sí, señor. Ok, perfecto. Es muy importante que la tengan en cuenta. Entonces, yo quiero arrancar este tema y con la participación de ustedes y que se tornen un poco más activos, ¿cierto? Iniciando, por ejemplo, con alguna pregunta. ¿Todos saben qué es una articulación y me la pueden definir? ¿Alguien que me quiera ayudar? Todos son articulaciones como el lugar o el área en donde dos huesos entran en contacto. Ok, perfecto. Es una definición base para todos. Todos tienen claro, me pueden confirmar hacia el chat que si tienen claro qué es una articulación hasta el momento, que es la unión entre dos estructuras óseas. Sí, señor, profe. Ok, perfecto. Muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros hablamos del término de artritis, ¿cierto? Estamos hablando de que esa articulación, que cuando hay unión de un hueso con otro, allí empieza a aparecer o se proceso de... Veo que están acá. Listo. Perfecto. Ahí hay un proceso de inflamación. ¿Qué causa la inflamación en una articulación? En esta clase, que la vamos a continuar el próximo jueves, vamos a identificar que hay varias etiologías o hay múltiples opciones que todas tienen mecanismos completamente diferentes fisiopatológicos, ¿cierto? Pero todas tienen en común que me van a provocar la inflamación de la articulación. Una cosa muy especial que converge a todas las artritis es que todas generan discapacidad en las personas que lo sufren. También muy importante que esta discapacidad está asociado ¿a qué? A signos y síntomas como lo son el dolor, ¿cierto? La inflamación, ¿cierto? Eh, edema, ¿cierto? La limitación ya la había nombrado, ¿cierto? Que se asocian en algún momento a una carga alta de morbilidad y de mortalidad en la población, ¿cierto? Además, que una articulación inflamada también se puede asociar o se puede desencadenar o puede ser predisponente dependiendo del punto de vista o de tiempo donde aparece esta inflamación como una enfermedad sistémica o local. Muy importante que la podamos entender eso. Entonces, reconociendo estos presaberes de que ya sabemos que una articulación es la unión de un hueso con otro, ¿cierto? Y que la artritis es una inflamación y que tiene muchas causas, pero que todas en común manejan dolor, inflamación y la limitación de la persona, vamos a entrar a estudiar los diferentes puntos de vista fisiopatológicos, ¿cierto? Porque acá vamos a la inmunológica a la parte bioquímica y metabólica. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Voy a seguir bajando, ¿verdad? Bien, quiero hacer la siguiente pregunta.
¿podemos clasificar las articulaciones de nuestro cuerpo sabiendo que una articulación es la unión de un hueso con otro? ¿Quién me ayuda? Sí, profe. Sí, podemos. Sí, sí, las podemos clasificar. ¿Cómo se pueden clasificar las articulaciones? Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Ok, ahí hay que hacer un ajuste. ¿Quién me puede hacer el ajuste a lo que está diciendo la compañera? Pues esa clasificación es según la conformación, ¿no? La clasificación es según una de las clasificaciones que se puede dar es de acuerdo a su organización. Muy bien. Vamos por lo más grande y luego nos vamos desmenuzando. Y la siguiente, ¿y puede haber otra clasificación? ¿O cuál sería? ¿De acuerdo a qué? A la Podría ser función. De acuerdo A A la función. a la función, de acuerdo a la función. Muy importante. Entonces, las articulaciones de nuestro cuerpo se pueden dividir en dos clasificaciones grandes. Uno de acuerdo a su estructura y el otro de acuerdo a su ¿qué? A su función, que es muy importante tenerlo en cuenta. Vámonos inicialmente a las estructuras. ¿Cómo son o cómo están caracterizadas o nombradas Profe, articulaciones? qué pena, lo que pasa es que ahí en la pantalla sale como un cuadrito gris que no deja ver completamente la diapositiva. Ahora, Listo, ahora sí, profe. Gracias. ok. Entonces, esa clasificación de organización, ¿qué articulaciones podemos encontrar? Ahora sí, subclasifiquémosla. ¿Qué decía la guía? fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Ok, perfecto. Bueno, veo que está participando mucho Ana. Ana, cuéntanos, ¿qué entendiste de esas tres subclasificaciones de las articulaciones de acuerdo a su organización? Cuéntame, ¿qué entendiste? Bueno, pues yo entendí que las articulaciones fibrosas pues son aquellas que pues en la unión de ambos huesos pues tienen tejido conectivo pues fibroso, de ahí deriva el nombre, y también tiene abundante colágeno. Pero no, también decía la guía que no, voy por acá, es que no me acuerdo bien, profe. Bueno, en las articulaciones cartilaginosas, pues entendí que como tal, pues de como deriva el nombre, también tenían, o sea, el ensamble que había entre ambos huesos era pues a través de un cartílago. Y en las sinoviales, como tal, pues hablaba de una cavidad sinovial. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, gracias Ana por ayudarnos a hacer esa comparación entre todas las articulaciones según la estructura. Entonces, recuerden que una articulación, dependiendo de esa estructura u organización, va a presentarse de una manera estructuralmente diversa, que algunas contienen más partes, ¿cierto? Ustedes están viendo acá una imagen de esa articulación, ¿qué tipo sería? De articulación según la parte organizacional de la misma. ¿Qué clasificación sería? Sinovial. Ya una sinovial, muy bien, perfecto, es una sinovial. Bien, ¿por qué? Porque contiene un espacio, una cápsula, ¿cierto? Articular, ¿verdad? Y adicionalmente, también, ¿cierto? Tiene cartílago, tiene líquido, tiene cápsulas amortiguadoras y hay una red de estructuras que unen dos huesos que permiten que a nivel organizacional esta articulación se pueda denominar sinovial, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál era la otra? Creo que Ana nos estaba ayudando de que la otra organización o clasificación de articulaciones era de acuerdo a la funcionalidad. ¿Qué subclasificaciones podemos encontrar allí? Profe, la sinatrofis, anfiatrosis y diartrosis. Ok, ¿qué significa todo eso, Escamilla? Cuéntanos.
Profe, la sinartrosis es una articulación que es totalmente inmóvil. La anfiartrosis es una, pues que tiene movimientos, pero son limitados. Y la diartrosis es ya, pues tiene todo tipo de movimiento. Ok, perfecto. Voy a preguntar entonces en este caso, a ver, John Mesa, cuéntame un ejemplo de la primera articulación que nombró Escamilla. Un ejemplo creo que es sinartrosis, ¿cierto, Escamilla? La primera que nombraste. Sí, señor, profe, eso fue lo primero. Ok. John, un ejemplo de una articulación sin artrosis. Profe, ¿la del cráneo? Las articulaciones que juntan los huesos óseos de la cabeza. Por ejemplo, en la parte que une el hueso frontal con el temporal, sí, esas fisuras que se van uniendo a medida que nosotros vamos creciendo en el tiempo y que se van sellando, ¿cierto? Son tipo de articulación que no tienen movimiento. Bien. La segunda, ¿cuál era? ¿Escamilla? ¿Profe, me escucha? Sí. La anfiartrosis. Anfiartrosis, ¿cierto? A ver, ¿quién me quiere dar un ejemplo de anfiartrosis? Profe, puede ser la tibia, el peroné. Ok, puede ser, ¿cierto? ¿Será que la tibia del peroné ella tiene movimiento, pero es un movimiento limitado, ¿cierto? No como otro tipo de articulaciones que sí permiten hacer muchísimo más movimientos, ¿verdad? Muy bien. Y la última creo que era diartrosis. Un ejemplo, Janet, de la diartrosis de articulación. Puede ser el codo, el hombro y el tobillo, que pues Me gusta más el hombro, el hombro, ¿verdad? Sí, me vale. gusta más el hombro que puede hacer inclusive mucho más movimientos porque pues es una articulación que es esférica, ¿cierto? Y que en algún momento, ¿cierto? Permite varios movimientos. Es muy importante, Profe, la muñeca sí, también. la muñeca podría ser también, ¿cierto? También es un buen ejemplo de esas articulaciones. Es muy importante que ustedes recuerden, gracias Aray por el apunte, que las articulaciones, ¿cierto? Pueden generar de extensión, de retracción, de rotación, de abducción. Sí, Qué pena, profe, es que lo estamos escuchando muy entrecortado. sí, ay, ala, y eso que estoy en la universidad. De pronto en la red de acá, esperemos que se estabilice un poco, ¿vale? Vamos a ver. ¿Ahora me escuchan mejor? Profe, ¿puedo hablar de nuevo? Sí, hola, hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, pero o sea, se escucha como la interferencia un poco. Ok, cualquier cosa ustedes saben, me vuelven a preguntar si no entienden o algo, ¿les parece? Listo, profe. Ustedes saben que el tiempo pues es una limitación para nosotros, pero para las clases sincrónicas, pero igual ustedes saben que podemos desarrollar actividades para complementar. Si llegado al caso no entienden o llegó acá desde la universidad la conexión está un poco regular, ¿sí? Entonces, chicos, retomando todo lo que hemos visto, es muy importante y también lo que vieron junto con la profesora Angie, que es muy importante poder comprender que a nivel óseo y a nivel articular hay varias enfermedades con diversas etiologías, ¿cierto? Y reconociendo esa anatomía, esa estructura y esa funcionalidad, van a permitir que en algún momento sean estudiadas todas las patologías relacionadas con qué, relacionadas con, en este caso, la artritis, ¿cierto? Muy importante, donde ustedes deben identificar que desde la patología o desde la fisiopatología, las
presentan impacto o son impactadas por enfermedades son las articulaciones móviles, ¿sí? Debido a que por su, ¿cierto? Por su movilidad y por su misma estructura, van a permitir que en algún momento tengan una mayor perfusión, o sea, una mayor conexión con sistémica a través de los vasos y la sangre, que hace que en algún momento, ¿cierto? Cualquier infección, cualquier patología que se genere desde la articulación o que venga del sistema, va a permitir en algún momento que se vea impactada la articulación. Ustedes están viendo también que una articulación a nivel extracapsular, como lo que es esta articulación sinovial, puede estar relacionada también estrechamente en su amortiguación como la bursa, ¿cierto? Y con partes del hueso que son importantes tenerlas en cuenta dentro de la fisiopatología. ¿Cómo van con lo que les acabo de decir? ¿Me escucharon bien? ¿Tomaron la idea? Los escucho. Profe, disculpe, hay unas partes entrecortadas que escucho. Ok, ¿qué lograron entender de lo que yo dije y general en la idea que les acabo de nombrar? Que como son móviles tienen mucha irrigación y por lo tanto son más susceptibles a digamos, infecciones por su misma irrigación y componente ya más sistémico. Pero digamos lo de Ok, la bursa, no entendí qué era. la bursa, ¿alguien sabe qué es la bursa en una articulación? Gracias. Creo que cogiste lo general de lo que acabo de decir. ¿Alguien sabe qué es la bursa? Está malo el internet hoy aquí en la universidad. Es que no me sirve. Chicos, voy a intentar cambiarme de computador, pero mientras tanto díganme, ¿saben qué es la bursa? No, profe, yo no sé. Sí. Están viendo la diapositiva y ven la bolsita azul que se ve ahí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Ok, ok. La bursa es un componente extracapsular de la articulación. Es una bolsa que contiene un líquido que amortigua y hace termorregulación al mover, al momento en que nosotros movemos la articulación, ¿cierto? Ella lo que hace es amortiguar. Usted sabe que esto genera fricción, el cartílago y la cápsula, ¿cierto? Y ese es el elemento, es un contenido de líquido que es como si fuera un lubricante para la articulación. Obviamente es diferente al líquido sinovial, que también es un líquido amortiguador, pero el líquido sinovial, ahí es importante reconocer que tiene una función más metabólica que la bursa, ¿sí? ¿Sí, Saray? ¿Me entendiste todo lo que dije? Sí, profe, sí, señor. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos todos hasta acá? Voy a tratar de cambiarme de computador y seguimos la clase. ¿Preguntas hasta acá? Chicos, preguntas o todo claro. ¿Me confirman por el chat? Sí, profe, todo claro. Ok, perfecto. Ok, regálenme un minuto. Por acá yo veo que está escribiendo. Ok, perfecto. Esperemos que ya está aprendiendo acá, a ver si me cambio de computador. Muy bien. Quiero que vayan mirando esta diapositiva, porfa, mientras que yo me cambio de computador. No voy a cerrar la sesión acá. Quiero que miren esta diapositiva que dice características. Y por favor, que me dé una reflexión de esta tabla comparativa. ¿Listo? Entonces, analicen
la diapositiva y ya me cambio de computador. Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, señor. Bueno, ya me cambié de computador. Esperemos que situación Profe, va. se escucha mejor. Se Sí, escucha sí, mejor. ¿te parece que se escuchan mejor? Qué bien, me alegra. Regálame, ya comparto presentación. Bueno, ¿quién me cuenta qué lograron analizar de la diapositiva que estaba proyectándose? Profe, esas son como diferencias de enfermedades que pueden afectar a una sola articulación o a varias. Digamos, por ejemplo, como en la monoarticular, decía, por ejemplo, la artritis séptica y la gota. Y en la poliarticular, la artritis reumatoidea. Ok, perfecto. ¿Qué conclusión Michelle puede sacar al respecto? Una conclusión general. Quiero algo genérico. Que dependiendo, digamos, de cada enfermedad que se presente o dependiendo de qué situación clínica tengamos, puede afectar a una articulación o a diferentes articulaciones, ya sean móviles o inmóviles. Perfecto, perfecto. Entonces, Michelle, gracias Michelle, muy bueno tu aporte. Es muy importante poder reconocer que cuando hablamos de artritis, no todas las artritis afectan una o todas las articulaciones del cuerpo o varias articulaciones del cuerpo. O inclusive podemos hablar de ipsilateral. ¿Alguien se acuerda qué significa el término ipsilateral? A ver, preguntémosle a Sandra Patricia Barajas. Sandra, ¿qué es ipsilateral? Eso usted ya lo deben de conocer. Profe, ¿no es que Profe, sea no me acuerdo. del mismo lado del cuerpo? O sea, Que es del mismo lado del cuerpo, exactamente. Cuando hablamos de ipsilateral desde nuestra valoración física, muy bien, Daniela, ipsilateral es que afecta a una articulación que sea de la misma, del mismo lado. Por ejemplo, si a mí me da una artritis del codo derecho o la artritis me está afectando el codo derecho, ipsilateralmente también me puede estar afectando mi rodilla derecha. Eso tiene que ver mucho en la patología. En algún momento tenemos una articulación, ¿cierto?
contraria, como por ejemplo, tengo una inflamación de la articulación, me vuelve a salir el letrero, articulación del hombro derecho con con la, por ejemplo, la del tobillo izquierdo. Me volvieron a escuchar entrecortado, ¿cierto? No, profe, es que preguntaron si está presentando o no. No, no estoy presentando porque estoy haciendo, mientras que charlamos, yo ya aprendo la presentación, ya la proyecto. Entonces, ¿sí captaron la idea de la reflexión que hacía Michelle? Sí, profe. ¿Alguna duda al respecto sobre eso para los compañeros o compañeras? Profe, una pregunta, ¿cómo se llama cuando, por ejemplo, afecta, digamos lo que usted decía, el codo derecho y la rodilla izquierda? Se llamaría asimétrica, es una artritis asimétrica, que no compromete el Ah, mismo listo. lado, ¿sí? Ahora sí voy a proyectar. ¿Me confirman si ven la presentación? Chicos, ¿ven la presentación? Sí, profe, Sí, ya profe. Ok, perfecto. Entonces voy a devolverme por acá. Estábamos en aquí en esta diapositiva, ¿cierto? sí, profe, en esa estamos. Listo, perfecto. Entonces, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta en la presentación clínica de la artritis, es que generalmente, como lo nombré en la introducción, siempre cuando hay una afectación articular va a haber una disminución de la funcionalidad. Eso lo deben tener claro ustedes o deben tener como súper resaltado en sus apuntes. Adicionalmente, hay dolor, ya lo habíamos visto, hay inflamación, pero eso como esa triada de dolor, inflamación articular y limitación funcional, ¿cierto? Es como lo más prevalente o lo más común de cuando hay una presentación de una artritis. Sin embargo, también pueden haber otros signos y síntomas acompañados dependiendo de la causa etiológica de lo que me genera la inflamación articular. Entonces podemos encontrar aumento de la sensibilidad, salida de material purulento, alguna inestabilidad hemodinámica, dependiendo de la severidad con que se presente la articulación y ya vuelvo y lo repito de la etiología. Aquí estamos de manera muy genérica y luego vamos a entrar a mirar fisiopatología por fisiopatología porque son extensas, pero sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que ese dolor, esa inflamación, ese aumento de la sensibilidad y disminución de la funcionalidad articular va a llevar en algún momento a que se sospeche o se presunta que es una artritis. Ya luego con la valoración y los exámenes complementarios vamos a definir qué tipo de artritis es. Dependiendo de la presentación, esta es una primera idea que nosotros tenemos que tener claros, ¿cierto? Que una artritis puede presentarse monoarticular. ¿Qué quiere decir monoarticular? Que afecta solamente una articulación del cuerpo. Mientras que podemos tener una presentación de artritis poliarticular, ¿cierto? O sea, puede afectar muchas articulaciones de nuestro cuerpo. Pero aquí viene la característica que yo les decía o que estábamos discutiendo con Michelle, si la articulación o si la afección en esta estructura es simétrica o asimétrica. Simétrica, ¿qué es? Que afecta al mismo lado ipsilateralmente, y si es de manera contraria, se denomina asimétrica. Ustedes ven en la tabla comparativa una gran variedad de enfermedades o de patologías que afectan la articulación. Entonces vamos a escoger una de cada una de las clasificaciones que tenemos de acuerdo a la presentación clínica, ¿cierto?
O sea, tenemos, vuelvo a repetirlo, una articulación con dolor, con inflamación, limitación funcional, aumento de la sensibilidad. Y si le sumamos que solamente, por ejemplo, podemos ver que una causa que nosotros podemos estar pensando como enfermeros en estos pacientes es que pueda ser una artritis séptica, ¿cierto? O sea, asociado ¿a qué? A un proceso de inflamación por bacterias, virus, parásitos. Algo llegó ahí y se reactivó un proceso o se activó un proceso de inflamación, de infección. Listo. ¿Bien hasta acá? ¿Me confirman, por favor? Profe, Sí, qué profe, pena, ¿será que puede repetir? Se entrecortó en algunas partes, en algunas Ok, otras. ¿en qué parte te quedaste, compañera? Profe, medio escuché lo último. Ok, que estábamos dando un ejemplo de una inflamación, de una artritis que afecta solamente una articulación. Y le dábamos el apellido a esa artritis como una artritis séptica, o sea, asociada a un microorganismo. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí con el resumen? Sí, señor, muchas gracias. No, con gusto. Entonces, muy importante. Si hablamos de séptico, ustedes ya conocen qué es séptico, ¿no? Entonces, eso es una inflamación asociada a un microorganismo. Listo. Aquí hay más, ¿cierto? Hay más. Por ejemplo, mira, un trauma, ¿cierto? Un accidente automovilístico, se cayó de la moto, se pegó fuertemente en la rodilla, hizo una hemartrosis, una inflamación de la articulación con un sangrado intracapsular y esto podría ser una artritis monoarticular asociada a un trauma. Entonces mira que son dos ejemplos clásicos que están acá dentro de esta caracterización. Ahora miremos las que afectan dos o más del cuerpo. Muy importante, por ejemplo, la artritis reumatoidea, ¿cierto? La artritis aquilizante, ¿sí? O que genera espondilodicitis, en algún momento que hay como calcificación de la estructura articular y eso puede generarse en un mismo lado simétrico, ¿verdad? Si la presentación va a diferentes articulaciones, pero ya de manera simétrica, o sea, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, podríamos estar pensando que es un proceso más sistémico. Y un ejemplo clave de eso es, por ejemplo, una artritis gonocócica, ¿cierto? O sea, una artritis secundaria a un proceso de una enfermedad de transmisión sexual. Esta artritis, por ejemplo, es muy común en mujeres, ¿verdad? Con vida sexual activa, también hombres, pero la sufren más las mujeres, donde adquieren una enfermedad de transmisión sexual que es la gonorrea y posteriormente a la infección, ¿cierto? Empiezan a padecer a inflamación en articulaciones y eso quiere decir que en algún momento, ¿cierto? Esa reacción inflamatoria, la infección por el microorganismo, que es el gonococo, migró hacia la articulación o articulaciones y puede afectar el funcionamiento de estas, ¿verdad? Entonces, aquí muy importante que ustedes identifiquen esta clasificación. Preguntas sobre esta clasificación de características. ¿O vamos bien? Qué pena ser Profe, yo tan tengo una insistente, pregunta, pero quiero pero no preguntar. es Sí, referente a la tabla. cuéntame. Profe, digamos, cuando hay chikungunya y la persona pues le pasa, por así decir, ya o sea, los síntomas del chikungunya y queda el dolor de la articulación, ¿se podría decir que también sería artritis o solamente? Podría ser un proceso de más de osteoartritis, pero tocaría mirar la evolución, o sea, mirar cuánto es el tiempo, ¿verdad? De evolución y cómo está la estructura, o sea, el hueso, el cartílago, porque podría estarse tributando a que sea una osteoartritis, o sea, un proceso más que lleva tiempo, no tanto agudo, sino más bien crónico. ¿Me hago entender? Sí, profe, gracias.
pero eso está tributado también por la respuesta inflamatoria que en algún momento se exacerbó y que en algún momento fue causal a partir del virus. Usted, cuando hay, por ejemplo, este tipo de enfermedades que son por vectores y que vienen involucrados virus, como por ejemplo, ahorita el COVID-19, el chikungunya, por ejemplo, el Zika, el dengue, ¿cierto? En algún momento, todos ellos, por respuestas inflamatorias, van a generar una especie de inflamación, no solamente a nivel articular, sino también a nivel óseo y a nivel muscular. Por eso es que algunas personas sienten esa debilidad, porque hay en juego una gran cantidad de quimiosinas que llevan ese efecto a que en algún momento, ¿cierto? Se vea inflamado, se vea articulado el metabolismo, el equilibrio, el funcionamiento de la estructura. Por eso muchas de las enfermedades son expresadas víricas a nivel de sistema muscular, osteoarticular o a nivel. Y quiero que lo recuerden muy bien cómo el curso de vida o una infección previa o una infección crónica de bajo grado, ¿cierto? Puede generar en algún momento o acelerar procesos de osteoclastogénesis, ¿cierto? Puede aumentarlo, puede disminuirlo para buscar un equilibrio, pero siempre va a llevar a Profe, que haya un establecimiento de la degeneración del hueso. Señora. profe, qué pena, ¿se podría volver a repetir lo que dijo? Es que se entrecortó y no entendí. Sí, sí. Una cosa importante que les decía es que muchos procesos infecciosos virales tienen que ver con la alteración del funcionamiento de otros tejidos. En este caso, puntualmente, como lo que estamos hablando acá de la articulación, también de la parte ósea y también de la parte muscular, en algún momento infecciones o respuestas inflamatorias crónicas o agudas, ¿cierto? Va a llevar en algún momento a que haya un desequilibrio entre las funciones de estos sistemas y conlleve a una alteración o una variabilidad del funcionamiento metabólico, en este caso, por ejemplo, de la articulación, que lleva a que se empiece a deteriorar el sistema, ¿cierto? O sea, en el hueso se empieza a debilitar. Le estaba nombrando, vieron con la profesora Angie, como por ejemplo algunas citoquinas pueden acelerar el proceso, ¿cierto? Detener el proceso de osteogénesis y aumentar el proceso de resorción, que lleva a un desequilibrio y que lleva a aparecer la osteoporosis. Por ejemplo, acá tiene que ver mucho en la articulación lo que es el cartílago, ¿cierto? Ante un equilibrio entre qué? Entre la producción de los condrocitos, que ustedes saben que son células que están en estos sistemas, y hacia la producción, ¿cierto? En algún momento de elementos muy importantes dentro del funcionamiento articular, como lo son los proteoglucanos o el equilibrio del colágeno tipo 2, que en algún momento va a llevar a qué? Que si hay un desequilibrio entre todo eso, va a aparecer que la enfermedad. Y aquí las enfermedades aparecen en el sistema óseo inicialmente por deterioro del hueso o deterioro de las estructuras que los acompañan. ¿Me hago entender? Sí, chicos, o están perdidos. Los leo, los escucho. Profe, pues yo entendí algo, pero pues como se entrecortó bastante, entonces perdía como la idea. ¿Y qué entendiste, Camila? Profe, pues yo entendí que muchos procesos virales dañan pues el funcionamiento de pues tejido, la parte ósea y la parte muscular, porque ahí hay pues respuestas inflamatorias crónicas y va a llevar pues a desequilibrios de funciones de sistemas, va a haber un daño de funcionamiento del metabolismo del hueso y pues se va a empezar a desgastar. Hasta ahí entendí, profe. Ok, llévalo eso, lo mismo del desgaste, pero también tiene un impacto a nivel articular, ¿sí? Listo, profe, señor, gracias.
Ok, ¿alguna otra pregunta? No sé, ¿cómo va Laura? ¿Cómo va Janet? ¿Cómo va Dayana? ¿Cómo va John, Germán, Juan José, Sandra, Julie, Ana? Listo, perfecto. Me van contando si se vuelve a trabar la comunicación, pero voy a seguir intentar avanzar. Entonces, cuando hablamos de ya teniendo claro qué es la articulación, la diversidad de etiología de la artritis, ¿cierto? Y que algunas presentan o su presentación clínica es monoarticular o poliarticular, que también puede ser simétrica o asimétrica. Es muy importante tener en cuenta que nosotros los enfermeros trabajamos mucho hacia la identificación de enfermedades y la artritis no tiene por qué ser la excepción. En donde la evaluación de enfermería o la valoración de enfermería que ustedes hagan por dominios, es muy importante poder articularla a este tema. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que debemos comportarnos como un ente vigilante y preventivo hacia la identificación de este tipo de enfermedades que afectan las articulaciones. ¿Esto cómo se logra? Anoten, por favor, primero la anamnesis que yo le hago al paciente, la entrevista, la valoración física, tienen que ser claves en el poder definir o sospechar un proceso de artritis en un paciente. Muy importante, los antecedentes patológicos, infecciosos y farmacológicos de la persona, porque en algún momento van a llevar a que nosotros podamos sospechar, ¿cierto? ¿Será que si yo digo, si dentro de mi valoración de enfermería y empiezo a preguntar si el paciente tuvo infecciones previas al dolor articular que tiene y el chico o la chica adolescente me dice que tuvo una enfermedad de transmisión sexual hace una semana, es posible que yo piense en una artritis gonocócica? ¿Será posible o será muy descabellado? Es posible, profe. Sí, es Sí, posible. es posible. ¿Será que si yo dentro de todas las artritis la comparo con una artritis de gota, ¿cierto? ¿Por cuál en esta persona me llevaría a inclinarme más? ¿Por la gonocócica o por la artritis por gota? Pero por la La gonocócica. gonocócica porque es una adolescente y por lo que refiere. Ok. Mire que eso es lo que yo los quiero llevar a pensar, chicos. Y eso es lo que ustedes se van a ver enfrentados a los talleres o a los parciales o a quizzes que nosotros hagamos de este tema, ¿verdad? A que usted empiece a clasificar y a cribar cuál sería el mejor diagnóstico para este paciente de acuerdo a qué, a sus características, ¿verdad? Muy importante. Ahora, asociado a esto, ¿cierto? Es muy importante que la anamnesis debe ser una pauta clave dentro de la valoración de enfermería, porque ahí usted va a tener información que pueda cribar o cruzar con la actual inflamación de la articulación que tiene el paciente, ¿cierto? Entonces lo que usted va a hacer es en algún momento, añadido a esa anamnesis, poder valorar ahora sí las articulaciones. ¿Qué articulaciones se van a ver más afectadas cuando hablamos de un proceso que afecta de inflamatorio que afecta las articulaciones? Las extremidades inferiores. Apúntenle inicialmente, ¿cierto? A que muy probablemente la gran mayoría de artritis que ustedes vean predominantes en la población van a aparecer en extremidades inferiores, ¿cierto? En la gran mayoría. Vayan a eso, ¿cierto? A identificar si es mono o poliarticular, asimétrica o simétrica, y miren primero qué está afectado, si miembros superiores, inferiores o ambos, porque en algún momento las artritis pueden afectar también miembros superiores.
¿Dónde pueden afectar miembros superiores? Por ejemplo, a través de las articulaciones interfalángicas podemos estar pensando, no, qué mal esto. Y mi celular está que se descarga. Me fui, pues, ¿hasta dónde me escucharon? Profe, articulaciones interfalángicas. Ok, yo pido disculpas por lo de la internet. Yo estoy trabajando de la universidad porque mi computador se me dañó y debo la necesidad de venir a dictar la clase desde acá. Me cambié de computador, pero al parecer la señal está como muy fluctuante. Yo pido disculpas por eso. Yo espero que mi computador me llegue este fin de semana y poder nuevamente dictar la clase desde la casita. Creo que desde la casa me funcionaba mejor. Entonces, voy a continuar. Ana me dijo que habían quedado que algunas artritis, ¿cierto? Mm, afectaban tanto articulación superior como inferior, ¿cierto? Muy importante que lo tengan en cuenta. Ah, les estaba contando, algunas artritis pueden afectar, por ejemplo, las manos, como por ejemplo las articulaciones interfalángicas distales o las carpo-metacarpianas, por ejemplo, en artrosis. Y las metacarpofalángicas más o interfalángicas pueden ser inflamaciones o artritis de tipo reumatoideo, ¿cierto? Que es más a un efecto inmunopatológico o de exacerbación del sistema inmunitario, que yo sé que ustedes el semestre anterior vieron algo relacionado con toda esta parte reumatoidea e inmunológica, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunas articulaciones en miembros inferiores que se están viendo afectadas, por ejemplo, con procesos de gota, ¿cierto? O pseudogota, que también pueden empezar a tributar de acuerdo pues a la presentación clínica de la persona, ¿cierto? Entonces es muy importante que usted evalúe a través de palpación, a través del tacto, ¿cierto? A través de la anamnesis o de algunas técnicas de movimiento como pruebas de rigidez de ligamentos, ¿cierto? O movimientos o evaluación de marcha o de algunas actividades o inclusive la misma propia deformidad. Ustedes saben que algunos procesos inflamatorios en artritis pueden generar deformidad de las articulaciones y esto se evalúa pues generalmente en extremidades inferiores o superiores. Profe, Sí, cuéntame. una de esas podría ser la osteomielitis. La osteomielitis es una infección más que puede ser, o sea, se presenta inicialmente en el hueso, no en la articulación, ¿sí? Pero puede comprometer, si avanza mucho, Camila, puede comprometerse hasta una artritis séptica si esa osteomielitis continúa. Es raro encontrar la de entrada. La de entrada sí podemos encontrar osteomielitis, por ejemplo, en una falange, en un fémur, en un radio, pero si esta migra la articulación, ya estaría comprometida otra componente organizacional del sistema esquelético, que sería la articulación. ¿Me hago entender? Sí, profe, es que a mí cuando era pequeña me dio osteomielitis en el pie derecho, entonces por eso lo pregunté, porque a mí lo que hicieron fue quitarme una parte del hueso, Ajá. entonces por eso pregunté. Pero tú conservaste movilidad y conservaste tu articulación, o sea, no te desarticularon, o sea, no te quitaron ningún dedo, ninguna falange ni nada de eso, ¿cierto? No, profe. Exactamente, entonces eso es lo que yo quiero a llevarte. Por ejemplo, dependiendo de la gravedad de esa osteomielitis, si llega a la articulación, hay necesidad, dependiendo de la severidad del caso y de la evolución del paciente, puede ser tan grave como una desarticulación. O sea, quitar, dependiendo de cierto punto, quitar la extremidad o la parte del cuerpo. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Ok. Entonces, es muy importante, ¿cierto? Que nosotros desde la enfermería estemos buscando qué. Lo mismo que ya les había nombrado antes, no me voy a cansar de decírselos, el edema, el dolor, el calor local, la deformidad de la articulación, la sensibilidad, evaluar la articulación si la articulación puede hacer de acuerdo a su movilidad,
a su naturaleza poder hacer un movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, si puedo hacer rotación, si puedo hacer flexión, si puedo hacer movimientos tanto pasivos como activos, que en algún momento me van a permitir, ¿cierto? Poder evaluar y llegar a una conclusión, a una presunción clínica de este paciente. Otra cosa muy importante es evaluar la simetría. Ya vimos que una de las subcategorías estaba a si era simétrica o asimétrica. Muy importante cuando se empiecen a enfrentar a casos clínicos. Creo que la tabla inicial que yo les presenté les va a servir de mucha ayuda para el estudio, para que en algún momento puedan, ¿cierto?, que poder cribar o ir pensando, ¿verdad?, si puede ser un proceso infeccioso o más un proceso inflamatorio. Otra cosa muy importante, ¿cierto? Es que en algún momento, a través del examen físico, nosotros necesitamos los laboratorios clínicos para poder categorizar esa artritis, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de eso. Sin embargo, antes de pasar la diapositiva, quiero resaltar que hay artritis también a nivel de la columna vertebral. ¿Esto en qué afecta? Afecta a nivel neurosensorial, puede afectar a nivel motor, y puede afectar, ¿cierto?, la postura o movilidad de un paciente, ¿cierto? Cómo es su postura, cómo es su actitud desde el sistema locomotor o el sistema muscular y óseo, ¿verdad? Que me parece muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para cuando, ¿cierto?, vayan a hacer sus conjeturas diagnósticas dentro de esta parte clínica. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Profe, qué pena, yo no alcancé a escuchar lo de cuando daba artritis en la columna vertebral. Sí, que es muy importante tener también en cuenta que una de las localidades o regiones donde también puede afectar directamente este tipo de enfermedades de artritis es la columna vertebral, donde generalmente va a afectar, ¿cierto?, lo que es sensibilidad y funcionalidad, básicamente, postura del paciente. Puede hacer desde un proceso inflamatorio hasta un proceso infeccioso, ¿verdad? Puede llegar a desgastar los discos articulares a nivel de la columna y generar problemas muchísimo más graves para el paciente. Entonces, si yo les digo por regiones, ¿en qué regiones podríamos localizar nosotros frecuentemente las artritis? ¿Cuáles serían? ¿O qué me responderían? En las extremidades inferiores. Muy bien, esa es una. ¿Cuál más? Extremidades superiores. Perfecto. ¿Y dónde más? Y en la columna vertebral. Y en la columna vertebral. Sí, porque puede ser inflamatorio o infeccioso, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Michelle, ¿te respondí la pregunta? ¿Vas bien? Sí, sí, ya, sí, Ok, perfecto. Entonces, hagamos de cuenta que, tenemos un paciente, ¿cierto? Que ya tiene que clínicamente o en su expresión clínica, sí, ya tiene en una articulación dolor, inflamación, edema y pérdida de la movilidad, ¿cierto? Y de su funcionalidad. Debemos empezar posiblemente a pensar que sea una artritis, pero ¿cómo la clasificamos? ¿Cómo sabemos si es infecciosa, si es por gota, si es por depósitos de calcio, si es una artritis reumatoidea, ¿cierto? Si es una artritis pseudogotosa o si es una artritis séptica? Necesitamos nosotros de pruebas diagnósticas que nos den un valor predictivo o que sean gol estándar para poder clasificar ya esa artritis. ¿Qué vamos a tener en cuenta primero? Todo paciente con una enfermedad inflamatoria articular debemos estar pendientes nosotros los enfermeros que el paciente tenga una prueba de BSG. ¿Alguien se acuerda para qué sirve la BSG? ¿Alguien se acuerda o queda pendiente para que repasen? Profe, ¿es el examen que se hace para detectar la inflamación? Para detectar, ¿cierto? La BCG, muy bien, Saray. Voy a ayudarte un poco. Saray me dio el paso, ¿cierto? Es un examen que me mide cuánta o a qué velocidad se precipitan los glóbulos rojos ante procesos inflamatorios, ¿cierto? ¿Será que la BCG será específica para un proceso infeccioso o más bien para un proceso inflamatorio? Más para uno inflamatorio. El infeccioso sería con la PCR.
Muy bien, Daniela, perfecto. El BSG es más inflamatorio y la PCR, ¿cierto? Es más para procesos infecciosos. Mire que con esos dos exámenes yo puedo definir si el proceso es inflamatorio o si el proceso es infeccioso. Recuerden que la PCR, el valor normal es menor a 6 miligramos sobre litro. Muy importante que lo tengan en cuenta. Y la BSG, el parámetro normal de la BSG, va de 0 a 20 milímetros hora. ¿Sí? Muy importante. Profe, la de la PCR. Es menor a 6 miligramos sobre litro. La PCR. Menor a 6. ¿Sí? Y la BSG tiene que estar entre 0 a 20 milímetros hora. ¿Me confirman si los apuntaron? ¿Sí, o si los copiaron? Sí, profe, sí, señor. Ok, muy bien. ¿Por qué cree que tomamos un cuadro hemático? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué tomamos un cuadro hemático? ¿En qué nos ayudaría? A ver, preguntémosle a Lisbeth. Lisbeth Dayana Riaño, cuéntanos, ¿por qué crees que será importante tomarle un cuadro hemático a un paciente con artritis? Lisbeth no contestó. ¿Alguien que le quiera ayudar a Lisbeth? Profe, para mirar lo de los glóbulos rojos, lo que usted nos decía sobre también el BSG. Profe, Ah, también para los niveles de leucocitos, ok, bueno, neutrófilos, ok. ¿Por qué serían importantes, Saray, pues, evaluar los niveles de leucocitos para, y para de evaluar neutrófilos? si el paciente presenta infección y pues la parte de la inflamación. Ok, ok, eso está muy enfocado. Los glóbulos rojos también podrían estar un poco impactados, sí, en casos muy severos, pero sí, podrían estar impactados. Por ejemplo, si yo tengo una hematoartrosis, ¿será que es importante también conocer, por ejemplo, niveles de plaquetas y de glóbulos rojos? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Sí, claro, muy importante. Entonces, mire que el cuadro hemático me va a permitir también ayudar y a cribar, ¿cierto? Vamos a terminar esta sección del día de hoy con el ácido úrico, ¿cierto? El ácido úrico, chicos, es un producto del catabolismo de las purinas, ¿cierto? Que acuérdense que son bases nitrogenadas. Acuérdense cuando ustedes estuvieron en primer semestre que vieron bases nitrogenadas, purinas que hacen, pues, son moléculas que hacen parte del ADN de las células, ¿cierto? Y que la conforman, que en algún momento, cuando hay ese metabolismo, que tenemos que repasarlo nuevamente acá dentro de esta clase, cuando veamos la artritis gotosa, vamos a mirar bioquímicamente qué es lo que pasa otra vez con el ácido úrico, ¿cierto? Que es un producto de desecho. Generalmente, ese ácido úrico, les dejo los parámetros normales aquí en la diapositiva para que porfa los apunten. Y se denomina, ¿cierto? Que cuando puede haber una elevación más arriba de los parámetros normales de ácido úrico, puede ser tributario a una artritis gotosa, que la vamos a ver más adelante. Entonces, de entrada debemos tomar ácido úrico para saber, ¿cierto? Que en algún momento que en algún momento pueda empezar allá a clasificar las diferentes artritis. Entonces, chicos, muy bien, vamos a parar acá porque ya van a ser las 4. Nosotros vamos a seguir el jueves con todo este tema, ¿cierto? Quiero que hagamos, por ejemplo, que Andrea Galeano, ¿cierto? Y, por ejemplo, Blanca me ayuden con las dos reflexiones cortas sobre lo que aprendieron en la clase del día de hoy, ya sea de la clase de la profe Angie o sea de mi intervención bastante interrumpida por el internet. Bueno, profe, pues yo entendí que, bueno, las articulaciones se dividen tanto por, que tienen dos tipos
de división, tanto por la estructura como por la función. También sobre la